Estamos de regreso con Emily. A ver, síguenos contando, por favor, de cuando trabajabas como médico forense. Bueno, fue una época muy... Aquí la macabra, ya sabes. Bueno, a mí me dijeron muchas veces por qué me había metido, mm, me había metido ahí. Pues porque yo en principio quise ser forense hasta que me di cuenta que prefería que estuvieran vivos. Me gustaría más ayudar a la gente, aunque el oficio de forense, eh, yo la primera autopsia que hice fue de un niño de 2 años. Fue fue muy duro porque era un niño al que habían ahogado aplastándole la cabeza sobre la arena. Ay, no. Y realmente el poder averiguar de alguna manera lo que le había pasado a ese niño y los que se lo habían hecho, que no se salieran de rositas, Claro. pues la verdad es que lo valoré mucho. Pero cuando me salió la oportunidad de la medicina rural, pues entiendo que es una medicina tan completa que era lo que yo quería. Yo en aquel momento podía haber escogido cualquier cosa que quisiera, porque no habían prácticamente mujeres hace más de 50 años, no habían prácticamente mujeres médicos, menos que fueran a los pueblos de la España profunda, ni Claro. profunda ni no profunda, a ninguno. Entonces, la verdad es que yo, cuando descubrí la medicina rural, descubrí mi verdadera vocación. Ujú. Qué bonito. Entonces, sí, no es algo que me haya, que he hecho una cosa porque no he podido hacer la otra que me gustaba más. Pues Tuviste podía oportunidad haber de dicho, elegir. sí, yo en aquel momento tuve la oportunidad de elegir y elegí lo que yo quería hacer. Ok. Oye, y el haber estado como forense, supongo que te puede ayudar o te ha ayudado un poco a escribir, por ejemplo, Oficio de Tinieblas, que es tu segunda novela. Bueno, sí, porque hay partes que un poco de conocimiento por lo menos tienes que tener para saber realmente cómo funcionan. A pesar de que yo cuando fui era ya la década de los 70, que son 10 años después de lo que ocurre en Oficio de Tinieblas, pues, hombre, de todas maneras yo tenía un conocimiento muy cercano de la época y realmente las cosas que salen, las, eh, las realidades históricas son tal cual. De alguna manera yo estaba allí. No es que cuenta la realidad alguien a la que se lo han contado. Claro. Yo estaba allí. Yo viví como era la década de los 60, aunque no fuera demasiado mayor, pero sí que la viví, sí que estuve ahí y, y sí que la sufrí también. Y en Entonces, Játiva, ¿no? Ahí es donde se desarrolla el libro y donde tú resides. sí, yo vivo aquí ahora, porque antes, pues, bueno, pues
tienes que residir en los pueblos y tal. Bueno, yo he hecho tantas veces las maletas que le hago así y se ponen todas en fila. O sea, Solas. totales. No, ya sé cuántas cajas necesito para los libros, cuántas cajas necesito. Lo tengo todo claro. Oye, bueno, eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso porque hay gente que tarda solamente en hacer las maletas para un pequeño viaje una semana, más de lo que va a durar el viaje. Así soy yo. Bueno, yo me voy de viaje y como media hora antes de salir me pongo a arreglar la La maleta. maleta, Que me dicen, por favor, pero sí, que para lo que me voy a llevar, si es que lo tengo claro, claro. no necesitas. Pero bueno, sí, es que son muchos años de ir de aquí a allá. Pero Ok. bueno, Oye, Emily, y bueno, Oficio de Tinieblas, lo leí el año pasado. Me encantó, es de esos libros que no se olvidan, que no voy a olvidar en mucho tiempo. Y además que sé de buena fuente que te está dando una satisfacción muy, muy grande. ¿Nos quieres comentar? bueno, me está dando, es verdad que me está dando muchas satisfacciones. De mis libros es el que más satisfacciones me está dando a nivel literario. Y bueno, espero que cuando salga en el cine, que también algún día saldrá, estamos ya en ello, pues Muchas felicidades. será una nueva satisfacción. Qué increíble poder ver tu obra en la pantalla. Y es una pregunta que siempre le hago a los escritores, que qué sentirían o a qué actores les gustarían en los protagónicos si su libro llegase a la pantalla. Y bueno, pues tú estás ya a nada. Muy, Sí, yo muy estoy cerca. un paso más cerca. Unos bastantes, unos cuantos más cerca que el resto. Y bueno, ¿quién te gustaría que fuera, en caso de que tuvieras la oportunidad de elegir, quiénes serían tus protagónicos? Pues fíjate que eso sí que no. Yo creo que necesitaría verles y decir, este. Mm, No, no tengo una imagen prefijada. Es más, si verás que yo de mis personajes, en cuanto a su aspecto físico, pues no cuento demasiadas cosas. No es que no le dé demasiada importancia, sino que le doy más importancia a la fuerza de su mente, a lo que proyecta, que al aspecto físico en sí. Claro, Porque yo pienso que cuando uno tiene una proyección mental poderosa, se refleja en su aspecto. O sea, una persona que sabe, por ejemplo, que está haciendo bien, que lo que estoy haciendo es lo que debo hacer, por lo menos está convencida en su físico, eso lo demuestra, eso está ahí. Y no necesitas que tenga los ojos azules o verdes o negros, porque da igual. Lo que importa es que sus ojos tengan ese brillo y esa fuerza, ¿sabes? la Entonces, personalidad. sí, no tengo una imagen clara física de este actor, pero si le viera, sí que lo reconocería, sin duda.
porque tendría que proyectarme la misma fuerza que el otro. Sí. Pues También tengo que decir que como mis personajes, la mayoría, son, iba a decir que son reales, pues en parte por lo menos todos son reales. Incluso Oficio de Tinieblas se lo dedico a un personaje que sale en el libro, Rosita, porque era una compañera mía de clase, mira. la que le pasó. Oh, Entonces, no lo voy a decir para porque no sería spoilearlo. no hace falta, pero se lo dediqué a ella, eh, se lo pregunté, le pedí permiso para contar su historia y lo único que le he cambiado es el final porque no quería en fin, Mm, no quería que se pareciera demasiado. sí. Pues ese libro tiene unas escenas impactantes, mentales, Mm. lo estás leyendo y es impactante. Y por ahí escuché en alguna entrevista que te hicieron, Javier, que Mm. comentaste lo de las lápidas que las usaban para mesa. Es que, vamos a ver, claro, yo he sido casi 52 años, bueno, 50 años hace dos que murió, casada con mi marido. La vida hace 50 años era muy diferente ahora. O sea, no tenía nada en absoluto que ver. Y nosotros alquilamos pues cuando nos casamos, alquilamos una casita para vivir. Claro, y no era una casita, era un pisito de esos de 50 metros, no sé si llegaría a tanto, o 40, eh, era una de las casas solariegas de Játiva. Eran las casas solariegas, son casas que se construía la nobleza para vivir ahí en su momento. Bueno, pues esta era una casa hecha en esas condiciones y que habían cogido y habían dividido en pisos pequeñitos. En vez de vivir una familia, pues vivíamos tres. Eran dos pisos pequeños abajo, un piso súper grande arriba de mucho más lujo, y arriba había todo lo grande que era la casa, un desván. Y en ese desván encontramos, subimos porque para tender la ropa, pues tenías que subir arriba del desván donde estaba el palomar. Es que, bueno, era una historia esa casa. Y en ese desván, además de telarañas, que habían más grandes que yo, Ah, eh, había era una decoración para Halloween. Total, total, total. Habían unos arcones así, grandotes, que al levantarlos, pues encontramos allí un montón de billetes de la República Española que no servían para nada, pero que si hubieran servido, hubiéramos sido ricos en estos momentos. Un montón de periódicos de donde nació la primera idea de Oficio de Tinieblas, porque en esos periódicos, que eran del Heraldo de Játiva, hablaban de de las sectas satánicas setabense, de que habían detenido, que habían hecho. No eran grandes cosas, ¿vale? No habían asesinado a nadie ni se había matado a nadie, pero había habido gente pues implicada en eso y fue la primera
la primera piedra, de alguna manera, de La oficio de semilla. tinieblas, hace 50 años. Pero detrás de esos arcones habían lo que parecían la tabla de unas mesas de bar, que entonces las mesas eran de hierro forjado la parte de abajo y de mármol la parte de arriba. Pero el mármol, si le dabas la vuelta, era una lápida y en esa lápida había el nombre, el apellido del señor que le habían puesto esa lápida, porque era del antiguo cementerio de El Fosar, que sale también en Oficio de Tinieblas, que se desmontó unos años después y, y utilizaron las lápidas para el bar. Alguien se las llevó porque era espabilado y ya está. Wow, O sea, wow. esa es la historia de las ¿Qué, lápidas. qué historia? Bueno, vamos a ir a un pequeño corto y regresamos para que nos sigas contando. De acuerdo.